En los Juegos Olímpicos de 1924, perder un partido significaba quedar eliminado y volver a casa. El torneo se disputaba bajo un sistema de eliminación directa, con partidos de desempate en caso de igualdad. Además, en una época sin cambios, los 11 que entraban a un partido eran los que debían terminarlo. Si un jugador se lesionaba, su equipo debía continuar con uno menos. Con 22 selecciones en competencia, fue necesario sortear qué equipos avanzarían directamente a octavos de final y cuáles debían disputar una ronda previa. Uruguay comenzó desde este primer escalón, enfrentando a Yugoslavia. Sobre la previa de este partido, se ha hecho muy popular una historia que habla de unos espías enviados por los yugoslavos a ver los entrenamientos de Uruguay. Pero los uruguayos se dieron cuenta e hicieron ver que eran muy malos jugadores, errando pases fáciles, pateando el suelo y chocando entre ellos, haciendo que los espías dijeran a los yugoslavos que los uruguayos eran un rival muy fácil. Esta historia es muy pintoresca, pero falsa. La realidad es que los entrenamientos de todas las selecciones eran abiertos, y todos podían ir a ver cualquier entrenamiento, cosa que solían hacer los propios uruguayos, por lo que no había necesidad de enviar espías ni fingir jugar mal. El enfrentamiento entre uruguayos y yugoslavos se disputó el lunes 26 de mayo a las 16 horas en el Estadio de Colombes ante apenas 3.000 personas, siendo el partido con menor cantidad de público en el torneo. Esto tocó el orgullo de los uruguayos, que venían acostumbrados a estadios llenos en su gira por España, con más de 20.000 espectadores en las gradas. A su vez, cuando se izaron las banderas de ambos países antes del partido, la bandera uruguaya estaba puesta al revés. Ya van a aprender a ponerla bien, se decían los jugadores entre ellos. Ese día no se entonaron los himnos nacionales de ninguno de los dos equipos, ya que la orquesta que se encargaría de interpretarlos jamás recibió las partituras, y ninguno de los músicos había tocado antes esos himnos. Cuando comenzó el partido, Uruguay demostró por qué había dejado impactada a la prensa española. Los nervios del debut se esfumaron rápidamente al ver que el equipo europeo no podía hacerse con el control del balón. La celeste fue absolutamente superior al equipo yugoslavo, al que apabulló 7-0, con goles de José Vidal, Héctor Scarone y Ángel Romano, con uno cada uno, mientras que anotaron por duplicado Pedro Petrone y Pedro Sea. De esta forma, los uruguayos aseguraron su pasaje a los octavos de final. 3 días más tarde, Uruguay enfrentó a su siguiente rival, Estados Unidos, la única otra selección americana en el torneo. Los norteamericanos tenían la leve ventaja de haber tenido un día más de descanso, pero no fue algo que afectara el transcurso del partido. La noticia de que un pequeño país había aplastado a Yugoslavia corrió rápidamente entre los aficionados franceses, quienes concurrieron en masa a ver a la revelación del torneo. 10.000 personas se hicieron presentes colmando el estadio de Berger. Los uruguayos quisieron ganarse al público local desde el primer momento. José Nasazzi, capitán del equipo, lideró la fila de entrada al campo llevando la bandera francesa, mientras era escoltado por Pedro Petrone, que llevaba a la uruguaya. Este gesto fue muy apreciado, tanto por el público como por la prensa francesa allí presente. El equipo estadounidense se plantó en cancha como un equipo mucho más físico que el uruguayo, siendo más altos, más fuertes y más rápidos, pero no tenían la técnica ni el control del balón que sí tenían los sudamericanos, y esto fue clave en el desarrollo del partido. Mientras los norteamericanos intentaban que el encuentro fuera un choque físico, los uruguayos hacían gala de sus habilidades. Ellos veían el bulto y atacaban como toros. Nosotros los esquivábamos como toreros, recordaría años más tarde Héctor Scarone. La celeste liquidó el partido en el primer tiempo con 2 goles de Petrone y otro de Scarone, por lo que el segundo tiempo se dedicaron a administrar fuerzas aprovechando su ventaja de 3-0
pensando más en el siguiente partido que en el que se estaba jugando, ya que los norteamericanos no pudieron inquietar la portería de Masale. El rival de los cuartos de final fue el dueño de casa, Francia. El choque entre los locales y la revelación del torneo atrajo a 31.000 espectadores al estadio de Colombes, muchos de ellos con sentimientos encontrados, ya que los celestes se habían ganado el aprecio del público. Debido a las similitudes de las camisetas de ambos equipos, se tuvo que realizar un sorteo para determinar quién jugaría con camiseta alternativa. Ante esta situación, Nasazzi dijo que si Uruguay debía cambiar de camiseta, usaría la de Argentina. Este gesto fue una forma de agradecer la solidaridad del país vecino, tras un trágico episodio ocurrido 5 años antes en el Campeonato Sudamericano de 1919. En el transcurso del torneo, el portero uruguayo Roberto Cherry falleció después de que se le estrangulara una hernia en un partido, luego de haber estado varios días en el hospital. Una vez terminada la competencia, Argentina invitó a Brasil a jugar un partido amistoso para recaudar fondos para la familia del fallecido, propuesta que Brasil aceptó. Los argentinos jugaron este partido con la camiseta celeste de Uruguay y los brasileños con la aurinegra de Peñarol, el equipo donde atajaba Cherry. El sorteo terminó decretando que Francia jugaría con la camiseta blanca alternativa y el partido se jugó el 1 de junio. Uruguay nuevamente comenzó ganando con un gol tempranero de Scarone, pero ese día el libreto comenzó a cambiar. El delantero francés Paul Nicolas pudo vencer a Masali y anotar el gol del empate. El control absoluto que Uruguay había mostrado en los partidos anteriores se vio ahora vulnerado. Poco tiempo duró la igualdad, ya que en los pies del mago Scarone, Uruguay volvió a ponerse en ventaja. La celeste se iría ganando al descanso por 2-1. En el segundo tiempo, Pedro Petrone por duplicado y Ángel Romano fueron los encargados de poner el 5-1 definitivo en el partido. Uruguay estaba en semifinales del torneo olímpico con un paso firme, habiendo superado a todos sus rivales con una autoridad incuestionable. Pero este dominio tenía un precio. Uruguay ya no era un equipo desconocido y una curiosidad exótica llegada desde Sudamérica. Era el centro de atención del torneo, el equipo al que todos querían ver, pero también el rival a vencer. Y en semifinales, por primera vez, iba a enfrentar a un equipo capaz de frenar lo que parecía imparable.